¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Entonces, sí, bueno, lo que trata este taller del bootcamp es justamente uno de los tantos temas que vamos a revisar en el bootcamp, ¿sí? Entonces, como vemos ahí en pantalla, es los temas que vamos a realizar en estas 12 semanas del bootcamp, ¿sí? Entonces, la primera semana vamos a ver una pequeña introducción al MySQL. En la segunda semana, la parte del modelamiento de base de datos, ¿sí? Esto es muy importante porque ustedes, chicos, saben, no basta con manejar la herramienta o saber el gestor de base de datos sin antes tener un buen diagrama de entidad-relación, ¿no? Un buen análisis de nuestra base de datos. Sí, es como los planos de nuestra casa, ¿no? Si no tenemos unos buenos planos, esa casa no va a tener buenos cimientos o la construcción va a ser mala, ¿cierto? De igual forma, ¿no? Para implementar nuestros sistemas que vamos a implementar en cualquier lenguaje de programación, necesitamos tener una buena base, ¿no? Y esto es pues la base de datos, ¿no? Si nosotros hacemos un buen análisis de la base de datos, pues lo demás va a caminar de maravilla, ¿sí? Entonces, esta segunda semana es que vamos a revisar la parte del modelamiento y algo de lo que vamos a ver es también hoy día en el taller, ¿sí? La tercera semana vamos a ver la parte de programación ya en base de datos, ¿sí? O sea, sí podemos hacer programación en bases de datos, ¿no? Ahí podemos ver lo relacionado a procedimientos almacenados, a funciones, a triggers, ¿sí? Por ahí en algunos gestores lo que es el tema de los cursores, ¿sí? Entonces, toda esa parte de poner la lógica de nuestro sistema en en la programación. ¿Sí? Y la cuarta semana vamos a ver ya la parte de administración de base de datos, ¿no? Entonces, una vez que ya tengamos este conocimiento, pues vamos a ver la instalación, vamos a ver la parte de sacar un backup, de respaldar un backup, ¿sí? También vamos a ver la parte de seguridad, ¿sí? Lo que es otorgar permisos, los roles. Entonces, toda esa parte va a ir acompañado en este bootcamp, ¿sí? Luego, en la quinta semana ya vamos a aplicar todo lo aprendido en estas primeras 4 semanas, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengamos toda esta base, ya se nos va a hacer fácil poder manejar todos estos gestores de base de datos, ¿sí? Bueno, en las primeras 4 semanas, nosotros comenzamos a analizar esto con la base de datos de MySQL, ¿sí? Es un gestor bien fácil de entender. Y en esta quinta semana, pues ya vamos a aplicar todo eso en el gestor de PostgreSQL, ¿sí? En la sexta semana vamos a ver el SQL Server, ¿sí? Bueno, he visto ahí que hay algunos chicos de ustedes que manejan el SQL, ¿sí? Es un gestor de base de datos que lo manejan empresas grandes, compañías, ¿no? Y eso ustedes saben porque hay un tema de licenciamiento, ¿no? Si estas empresas tienen los recursos, pues van a implementar sus bases de datos en un SQL, ¿no? Aparte que es un gestor un poco más robusto. En la semana 7 también vamos a usar este gestor Oracle, ¿sí? Y este gestor de base de datos es usado generalmente, lo he visto en financieras, en algunas entidades del gobierno, por ejemplo, la SUNAT, ¿sí? Entonces, ahí vamos a revisar este gestor de base de datos Oracle, ¿no? Y si ustedes ven, bueno, vamos a empezar a revisar los más usados en el mercado, ¿sí? Son los más usados y aplicados y que usan, ¿no? Distintas empresas. En la semana 8 vamos a ver la parte del despliegue de la base de datos relacional, ¿sí? Si bien ya vamos a saber manejar la base de datos, vamos a saber a realizar nuestros diagramas de entidad-relación, vamos a ver el despliegue, ¿no? Cómo es que se puede comunicar un cliente a un servidor de base de datos, ¿no? Vamos a implementar esto, ¿no? Quizás por ahí vamos a usar otro sistema operativo, vamos a usar un Linux, ¿sí?
Entonces vamos a usar esta parte. Vamos a ver también la parte de el despliegue y la administración de base de datos en la nube, ¿sí? Hoy está en boga esto, ¿no? Ya no es distinta la administración en un servidor on-premise, o sea, en la parte física, a administrar un servidor de base de datos en la nube, ¿no? Para ello tenemos diferentes proveedores como Microsoft, Google, ¿sí? Amazon. Entonces, esta semana 9 nos vamos a dedicar también a ver esa parte, ¿sí? Ahora, estas 9 primeras semanas vamos a ver todo lo relacionado a gestores de bases de datos relacionales, ¿sí? Lo que la mayoría conocemos y creo que también lo hemos visto. En las 3 últimas semanas vamos a ver la parte de base de datos no relacionales, ¿sí? ¿Alguien de ustedes ha escuchado este término? ¿Sí? Y esto vamos a aplicar y lo vamos a ver en MongoDB, sí, que también es el más usado. Lo vamos a revisar. Base de datos no relacionales, sí, de forma rápida, es que pues no existe una relación entre tablas. Pero eso no quiere decir que vamos a crear o vamos a almacenar la información así como así, ¿no? Ahí vamos a hacer un modelamiento especial, ¿sí? Que lo vamos a analizar. Y para ello vamos a usar MongoDB. También vamos a realizar el despliegue, ¿sí? El despliegue de estas bases de datos en la nube, ¿sí? Vamos a usar ahí Firestore o del mismo MongoDB, también vamos a usar su administración también en la nube. ¿Sí, chicos? Entonces ahí les doy ahí una visión de todo lo que vamos a ver en el bootcamp, ¿sí? En la parte final del bootcamp se va a presentar un proyecto demo, ¿no? Y esto es muy esencial para ustedes, chicos, porque ustedes saben, mientras uno no practica o no aplica lo que uno va aprendiendo, se nos olvida y ahí queda, ¿no? Entonces, Bootcamp o código lo que incentiva es que ustedes apliquen, ¿no? Es más, durante todas las clases que vamos a ir desarrollando, se va a ir haciendo aplicaciones, ejemplos, ¿no? De escenarios reales, ¿no? Por ahí vamos a ver la parte de una facturación electrónica, por ahí también vamos a ver una parte de lo que vamos a revisar hoy día, por ejemplo, el tema de citas, ¿sí? Por ahí también vamos a ver una base de datos, de una base de datos educativa, ¿sí? El tema de ventas de cursos, el registro de alumnos, ¿sí? Entonces, la idea es que mientras nosotros vamos a ir realizando las clases, que ustedes apliquen y vayan desarrollando sus proyectos, ¿no? Algo que tengan que realizar de forma personal, algo que ustedes quisieran dar una mejora a la empresa en que estén trabajando o poner en su portafolio de su currículum parte de lo que ustedes han realizado, ¿no? Entonces, como sus proyectos personales. Listo. Genial, genial, Liliana. Genial, chicos. Ujú. Sí, como dice Liliana, el bootcamp, chicos, es 100% práctico. Lo orientamos siempre a proyectos reales, como nos comenta, ¿no? Vamos a tener también proyectos de casos de uso que se van a utilizar día a día. Los pueden añadir a sus portafolios sin ningún problema. Y el tema también, chicos, es que al final del bootcamp, como nos comenta Lilian, tienen que presentar un proyecto, ¿no? Y esto también va a ser un proyecto desafiante que regularmente ustedes van a poder alinear, pues, a los objetivos que tengan, ¿no? Algunos quieren para sus trabajos, para sus negocios y por ahí algún emprendimiento, ¿no? A varias situaciones que ustedes pueden ir aprovechando. Listo, entonces, Liliana, pasamos al proyecto como tal. Voy a dejar de compartir y tú puedes, y te doy pase, por favor. Y claro, listo, chicos. A ver, Sí, a voy ver, por a, favor, intenta compartir, Liliana, si no nos comentas para darte los permisos, a ver. a ver si voy a intentar, a ver. A ver, ¿se ve esta pantalla de Google? ¿Me confirma? Sí, sí, todo está bien, sí se ve. Ok. Sí, entonces sí, todo está bien, no hay problema. Ok, chicos. Bien, el taller del día de hoy
¿sí? A ver, voy a mover esto para acá. Sí, el taller del día de hoy es justamente respecto a atenciones médicas, ¿no? Vamos a modelar, digamos que ustedes entran a trabajar, ¿sí? A una clínica, a un hospital, y pues ustedes como ya tienen conocimiento y ya han estudiado base de datos, les van a pedir que ustedes realicen pues el modelamiento de la base de datos. ¿Qué es lo que generalmente hace cualquier empresa o cuando ustedes van y presentan sus proyectos de forma personal o si por ahí están trabajando en alguna empresa de desarrollo de software? Las empresas te dan o bien te dan la información con entrevistas, ¿sí? O bien te dan la información en los formatos que ellos manejan, si algún documento que ellos tengan. Por ahí quizás también te pasen algunos Excel donde ellos tengan su información, ¿sí? Entonces, todo esto va a ser parte de nuestro análisis. Y esta parte, aunque es un poco difícil, ¿sí? Es necesaria, ¿sí? Generalmente a veces cuando uno empieza a ver esto de la base de datos o cuando empieza a realizar su sistema, como quien dice, va de frente, quiere crear las tablas y empezar a programar, ¿sí? Pero esa no es la idea, ¿no? Como les comenté al principio, es necesario tener una base, ¿sí? Y una buena base es un buen análisis de nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, aquí les voy a ver, quiero mover esta pantallita. A ver, ¿sí? Acá les voy a mostrar un documento, ¿sí? En el que nos vamos a avanzar nuestro análisis, ¿sí? Por aquí tenemos, por ejemplo, una receta médica. Es lo clásico que por ahí podemos empezar a hacer nuestro análisis. Ahora, cuando nosotros empezamos a hacer el análisis, podemos abarcar mucho, ¿verdad? Y ahí depende el alcance de nuestro proyecto, ¿no? En una clínica que se puede manejar el tema de atenciones, ¿sí? Se puede manejar el tema de farmacia, se puede manejar el tema de caja, eh, el, el de manejo de personal, el tema de planillas, ¿sí? Entonces, hay mucho para abarcar. Pero nosotros en este taller nos vamos a centrar en el tema de atenciones médicas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos interesaría saber primero? Es el proceso, ¿sí? El proceso el que vamos a analizar. Entonces, el proceso de atenciones médicas. ¿Cómo creen ustedes que empezaría este proceso de atención médica? A ver, chicos, los leo en el chat. A ver, coméntenme. ¿Cómo empezaría este proceso de atenciones médicas? Ajá, ahí va el tema de admisión, ¿no? Entonces, en el tema de admisión, ¿quiénes participarían? ¿Sí? Digamos que por ahí han amanecido con un dolor de garganta, entonces ustedes se acercan al centro médico. Exacto, Néstor, ¿sí? Exacto. Pides una cita médica, ¿no? Y pides a una especialidad, ¿no? Entonces vas, tú te acercas al módulo de atención, le dices quiero sacar una cita. Si tú no tienes idea, generalmente ellos te pasan a medicina general, ¿no? Ahora, si tú sabes más o menos la especialidad, dices, "No, por favor, con un otorrino, si digamos estás mal con la garganta o la gripe, ¿no? Entonces, la señorita de atención te va a ingresar la cita, ¿sí? Y hablando en forma general, ¿quién participaría? El paciente, ¿sí? Al doctor con el que te vas a atender y la especialidad, ¿cierto? Ahí está, por ahí alguien dice el cliente y el admisionista. Claro, el que te va a hacer la inscripción, ¿cierto?
Exacto, no hay secretaria, paciente, médico. Ajá. Ahí está, te piden tu DNI para comenzar a ingresar tus datos, ¿no? Tus datos para el triaje, exacto, ¿no? Te van a medir la temperatura, te van a pesar, ¿sí? Por ahí te van a medir tu talla, te van a preguntar si tienes algún antecedente de enfermedad, si eres alérgica a algo, ¿cierto? Entonces, fíjense, solamente nos estamos centrando en el tema de admisión, ¿sí? El tema de citas. Y por ahí ustedes ya han comenzado a identificar algunas eh, entidades, ¿no? Que en base de datos técnicamente se habla de entidades, ¿sí? A ver, vamos a empezar viendo qué entidades vamos a ir identificando, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos una idea, ya sabemos cómo es el proceso, ¿sí? Nosotros ya hemos indagado, quizás hemos hablado con la secretaria, hemos empezado a pedir, comentar con ella qué datos pide, cuál es el proceso, ¿cierto? Entonces, por ahí nosotros ahí tenemos estamos tomando apuntes, ¿sí? O quizás estamos grabando la entrevista. Luego, ella le podemos pedir algún documento, ¿no? Algún documento en el que ella se basa. Entonces, digamos que me entregan este documento final. Y, por ejemplo, acá en esta imagen estamos viendo, hay un número de atención, ¿sí? Acá hay un número de atención, acá tenemos un paciente, hay un diagnóstico, ¿sí? Acá ya se ve los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, acá se ve la dosis, por cuánto tiempo. Ujú. Y aquí al final estamos viendo la firma del doctor. Bueno, acá está así de forma privada, digamos, ¿no? Y quizás por ahí también hay una fecha de esta receta médica, ¿no? ¿Qué nos dice nuestro amigo Kelvin? Depende de la entidad pública, del Estado como hospitales. Exacto. Va a depender mucho, ¿no? Nos vamos a enfocar, digamos, en una clínica, ¿sí? En esta. Todos conocen, creo, la clínica Sana, ¿sí? Nos vamos a enfocar ahí. Como dicen, caso de entidades públicas es casi parecido a que pueden solicitar citas para tal fecha en totales médicos, distintas especialidades, con diferentes horarios, chequeos, un tipo exacto, ¿sí? Como ustedes han visto y como ustedes me han estado comentando, eh, mientras uno va indagando y conversando y haciendo las entrevistas o obteniendo documentos o que nos den información, nosotros vamos a poder analizar qué información debemos de guardar en nuestra base de datos, ¿sí? Y esto nos va a servir para que nosotros podamos modelar, ¿sí? Entonces, por ahí es que empieza nuestro análisis para el modelamiento de nuestra base de datos. Bien, ¿qué les parece si esto lo vamos a plasmar en un Excel y vamos a aplicar la normalización de base de datos, ¿sí? Quizás algunos de ustedes ya tienen experiencia en el análisis y simplemente ya van a comenzar a identificar las entidades, por ahí ya van a empezar a identificar los atributos, ¿sí? Quizás por ahí ya están armando el tema de sus relaciones, ¿sí? Eh, y algunos que no saben, no se preocupen, vamos a hablar así rápidamente, de forma, como un resumen, porque esto se abarca extensamente ya en el bootcamp, de qué trata. Por ejemplo, ¿qué es una entidad? ¿Qué, qué idea tienen ustedes de entidad? ¿Sí? Una entidad es un objeto, ¿sí? Puede ser real o abstracto, ¿sí? Con características únicas, ¿sí? De esta entidad es que se va a guardar información en nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí ya podemos ir a simple vista ya identificando algunas entidades, ¿no? Por ahí tenemos el paciente, por acá tenemos quizás medicamentos, ¿sí? Por acá podemos tener al doctor, ¿sí? Ahí vamos con algunas entidades. Atributos. ¿Qué es un atributo? Es
aquella información detallada acerca de una entidad. Por ejemplo, al paciente, ¿qué información detallada le podríamos dar? ¿Sí? ¿Qué información detallada podría tener un paciente? La fecha, Reni, si te refieres a la fecha, claro, es un atributo de la receta, exacto, miren, ahí va una entidad adicional, receta, ¿sí? Médicos es una entidad. Edgar, médicos es una entidad. ¿Qué atributos, por ejemplo, describirían a tu médico? ¿Cómo describirías a tu médico? Exacto, Marcos, ¿no? Un nombre, por ahí un apellido, por ahí un número de colegiatura, si es médico, exacto, ¿no? Un número de, la especialidad en la que tiene este doctor, ¿sí? Un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, exacto, ¿no? Todo lo que ustedes ya se han familiarizado con eso son los atributos, ¿sí? Listo. Dicho esto, vamos a abrir un Excel, ¿sí? Vamos a abrir aquí un Excel y voy a empezar a levantar, digamos, la información de este documento, ¿sí? Para ello, lo que vamos a hacer es poner en cada fila, ¿sí? Como que fuera un solo registro esta receta médica. ¿Qué nos dice Marcos? ¿Qué diferencia hay entre una tabla y una entidad? No hay diferencia, sino es el concepto, ¿sí? Una entidad es una tabla, ¿sí? Y ahorita, con el ejemplo que vamos a ir desarrollando, ustedes se van a ir dando cuenta, ¿sí? En realidad es lo mismo. Si te refieres a cuál es la diferencia, es lo mismo. Solo que tabla ya es un nombre técnico en base de datos, dentro del gestor de la base de datos, ¿no? Ahí creamos tablas que hacen referencia a la entidad que nosotros hemos identificado, ¿sí? Pero en realidad, digamos que es lo mismo. Listo. A ver, si por ahí ya han tomado captura a esta imagen, ¿sí? Vamos a empezar a levantar la información, ¿sí? Entonces, por ahí, ¿qué podríamos identificar? Primero, ahí dice un número de atención, ¿no? Entonces, acá vamos a poner número de atención, ¿sí? En nuestro primer campo. Luego, hemos visto que había un paciente, ¿sí? Había un paciente. De ahí vimos que había un diagnóstico, ¿sí? Vamos a poner acá diagnóstico. Por ahí vemos una serie de medicamentos, ¿no? Una serie de medicamentos. Entonces vamos a poner acá medicamento, ¿sí? Y ustedes, si se dan cuenta, que dice medicamento, por ejemplo, levofloxacino. Dice una tableta diario por 7 días. Vamos a poner este detalle como tratamiento, ¿sí? O sea, una tableta por 7 días, una cucharada cada 8 horas, ¿sí? A ver, vamos a ingresar. Entonces vamos a poner acá tratamiento, ¿sí? Pero fíjense que no solo hay uno, hay varios, ¿sí? Entonces está el levofloxacino, el paracetamol, el Alercet o Alercit. No recuerdo cómo es. Creo que es Alercet, ¿no? Ya. Entonces vamos a poner 3, ¿no? Porque así está la receta, el detalle de la receta, ¿sí? Entonces hay un medicamento 1, hay un medicamento 2 y hay un medicamento 3. Luego
lo que estamos viendo es que aquí hay una firma, ¿no? Que es el médico, ¿no? Entonces vamos a poner ahí, doctor, ¿sí? Vamos a poner ahí doctor, ¿sí? Vamos a poner entonces acá doctor y, una fecha, ¿no? Porque toda receta siempre tiene una fecha, ¿no? De emisión de la receta. Néstor dice, tiempo de tratamiento sería un atributo más. Y también podríamos definir, ¿sí? Quizás ahí podríamos, en disgregar en dosis, tiempo, ¿sí? Todo el tratamiento podríamos disgregarlo así, ¿no? Dosis, tiempo. Dejémoslo ahí pendiente, Néstor, para cuando vamos a empezar a normalizar, ¿ya? Está bien tu observación. Marcos, ¿qué nos dice? Cada uno de ellos son entidades menos número de atención. Ya. A- Hasta ahorita, como estamos revisando, todavía no hemos identificado netamente las entidades, ni tampoco netamente los atributos, ¿sí? Ahorita estamos plasmando la información como tal, como quien dice, como que nos llegó, ¿sí? Y en base a esto vamos a empezar a normalizar, ¿sí? Ok. Entonces yo creo que está ahí de forma básica, en base a este documento, vamos a analizar, ¿sí? Vamos a analizar entonces. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a llenar información, ¿sí? Número de atención, por ejemplo, vamos a poner acá, dice 1, vamos a ponerle 1, paciente, a ver, le vamos a poner a nuestro famoso Juan Pérez, ¿sí? En diagnóstico, a ver, ¿qué nos puso? Bueno, no dice muy detalladamente. Le vamos a poner que tiene pues una rinofaringitis, ¿no? Que es la clásica enfermedad que está en boga en estos días, ¿no? Listo. Digamos que luego que el paciente, perdón, que el doctor le ha atendido a este paciente, le ha diagnosticado que tiene una rinofaringitis, ¿no? ¿Qué medicamentos? Por ahí hemos visto levofloxacino, ¿sí? Levofloxacino, así se escribe, ¿no? Sí, está bien. Eh, el término correcto es dosis. Ahí está, Max Payne, muy bien. Como ustedes se dan cuenta, mucho depende también del conocimiento que ustedes tienen de, de la base de datos que van a realizar, ¿no? Y si ustedes no saben, lo que tienen que hacer es empaparse justamente del sistema que van a realizar, ¿no? Por ejemplo, acá nuestro compañero Max nos dice que el término correcto es dosis, ¿no? En vez de tratamiento sería dosis, ¿cierto? Ahí nos dice presentación, cantidad, frecuencia. Perfecto, gracias Max. Entonces, eso lo vamos a usar para el tema de atributos, ¿sí? Ok, vamos a tomarlo en cuenta. Entonces, ahí vamos a tomar en cuenta lo que nos dijo Max y lo que nos dijo Néstor, ¿sí? Ahí vamos a ver eso. Listo. Am, ya, vamos a dejarlo por esta vez, ¿sí? Vamos a dejarlo así para seguir con el análisis. Entonces, dentro del tratamiento nos dice que es una tableta diaria por 7 días, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerle acá una tableta por 7 días, ¿sí? Luego hay otro medicamento que dice paracetamol, ¿sí? Y nos dice que es 2 tabletas cada 8 horas. Entonces vamos a poner paracetamol, nos dice 2 tabletas cada 8 horas, ¿no? 2 tabletas cada 8 horas. Y por último, solamente vamos a poner 3 medicamentos porque aquí la he llenado de medicamentos, ¿no? El dexametasona, Respirón. Ya, vamos a irnos con el Alercet. Sí, vamos a con
set, ¿sí? Y el tratamiento que le ha dado dice una tableta por 10 días, ¿no? Le vamos a poner una tableta, ¿sí? Una tableta por 10 días, ¿sí? Doctor, bueno, vamos a ponerle por ahí María Becerra, vamos a. Si por ahí alguien se llama María Becerra, pues no, ya le hemos dicho que es una doctora. Fecha. Bueno, le vamos a poner que es la fecha de hoy, sí, 23 de noviembre del 2023, ¿sí? Como ejemplo. Listo, ¿sí? Ahí tenemos nuestra primera información, ¿sí? Obviamente que seguro nos van a pasar un Excel, ¿sí? Con mucha más información y nos va a dar una idea incluso más clara, ¿no? Por ejemplo, estos términos que ustedes nos comentan, ¿no? Por ahí que diga dosis, que por ahí diga presentación, cantidad, frecuencia, ¿sí? Pero por ahora nos vamos a enfocar a eso, ¿sí? Porque el tiempo tampoco nos va a dar para comenzar a hacer un buen análisis y hacerlo de forma más detallada, ¿no? La idea es que en este taller ustedes por lo menos tengan la forma básica de hacer el modelamiento, ¿sí? Y por ello los invito a que participen del bootcamp que se va a lanzar para que ustedes se inscriban y podamos analizar de forma más exhaustiva, ¿sí? Listo. Entonces, analizando esto, vamos a aplicar la normalización, ¿sí? ¿Y qué nos dice ahora? Yo sé que algunos de ustedes ya han estudiado, quizás lo han revisado, ¿sí? Han llevado un curso en la universidad o en el instituto o de forma personal, quizás han ido investigando y a veces quizás no hemos llegado a entender de forma muy clara, ¿sí? Pero yo quisiera darles unos tips, ¿sí? O de forma rápida de cómo hacer el análisis, ¿no? Porque ustedes saben que la teoría es inmensa, pero la práctica a veces es más corta, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice en resumen la normalización? Primero lo que tenemos que ver es que no se repitan columnas, ¿sí? Primero vamos a las columnas. Entonces, verifiquemos que no se repitan columnas. Y en este ejemplo, ¿sí? Estamos viendo que se están repitiendo estas columnas, ¿no? Por acá tenemos médico tratamiento, médico tratamiento, médico tratamiento, ¿sí? Entonces, esas columnas se están repitiendo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ahí está José Blanco, las 5 formas normales, ¿no? Exacto. Entonces, para hacer un buen análisis hay que aplicar estas 5 formas normales. Pero hay alguna de estas formas que del ejercicio que vamos a realizar van a ver que con 3 formas llegamos a la parte final, ¿sí? Y es más, cuando ustedes ya tengan bastante práctica ya en esto, quizás ustedes van a empezar ni siquiera aplicar la primera, segunda, se van ustedes de frente a la tercera, ¿no? Porque ustedes ya tienen la experiencia, ¿no? Quizás por ahí ustedes van a comenzar a revisar, a ver si por ahí se están duplicando registros, si por ahí necesitamos disgregar en una tabla adicional, ¿sí? Porque quizás al momento de registrar la información no nos permite identificar de forma clara la tupla o la fila, ¿sí? Entonces, quizás esas cositas adicionales, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? Primero tenemos que aprender esta forma para luego nosotros ya, como quien dice, ya en la práctica y en la cancha, ya ustedes saben cómo realizar la normalización y el modelamiento de la base de datos. Entonces,
estamos identificando de primera vista que aquí tenemos columnas duplicadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues la vamos a pasar, ¿sí? A ver, vamos a copiar esto, ¿sí? Digamos que, ahora voy a agregar acá insertar, ¿sí? Y digamos que vamos a aplicar acá la primera forma, ¿sí? La primera forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a copiar este registro, ¿sí? Luego vamos a copiar este. Pero para que no se duplique, ya no vamos a copiar estas columnas, pero fíjense lo que vamos a realizar. Voy a copiar este registro acá y este registro, ¿sí? Y pues esto como quien dice, voy a duplicar, voy a repetir porque hace referencia a lo mismo. ¿Sí? Entonces, este número de atención tiene 3 medicamentos para su tratamiento, ¿cierto? Entonces, fíjense, de esta forma, ¿qué es lo que hemos realizado? Que no se está repitiendo las columnas, ¿sí? Esto ya no está sucediendo aquí. Pero fíjense qué es lo que está pasando ahora. Si bien es cierto, ya no se están repitiendo las columnas, pero ahora se están repitiendo las filas. Ahí está, muy bien. José Blanco. Ahí está, ahí tiene la atomicidad, ¿sí? A ver, coméntanos a qué se refiere la atomicidad, en resumen. Sí, eso también lo vamos a realizar, ¿no? Y es parte o es uno de los requisitos que tiene que cumplir el diagrama entidad-relación, la atomicidad, ¿no? Eso también lo vamos a revisar en el bootcamp de database. Ujú. Y para ello tiene que ser, la información tiene que ser consistente, ¿cierto? Listo. Ok, entonces, una vez hecho esto, nos estamos dando cuenta que las filas ahora se están duplicando, ¿sí? O triplicando incluso, ¿sí? Entonces, esto no puede pasar, ¿sí? Si bien es cierto, ya hemos eliminado las columnas duplicadas, pero ahora se están duplicando las filas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la segunda forma? ¿Sí? Que que las tablas deben tener una llave primaria, única, ¿sí? Entonces vamos a dividir esto, vamos a dividir este análisis en 2 tablitas, ¿sí? Vamos a dividirlo aquí en 2 tablitas. Entonces, vamos a copiar esto, el número de atención al paciente, el diagnóstico, ¿sí? Entonces vamos a copiarlo acá. Y esto también vamos a copiar, ¿sí? Y esto lo vamos a dividir en otra tabla. Entonces, si hago esto, esto ya no se va a repetir y esto puedo borrar, ¿cierto? Y esto sí quedaría como está, ¿sí? Listo. Ahora, como son tablas, ahí ya le tenemos que poner una llave que lo identifique, una clave que lo identifique. Entonces, vamos a ponerle aquí, en vez de número de atención, quizás le vamos a poner
receta ID, y le vamos a poner ahí una receta ID, ¿sí? Y aquí le vamos a poner un tratamiento ID, ¿sí? Haciendo referencia. Tratamiento ID. ¿Sí? Listo. Entonces acá hay una receta con código 1 y aquí hay un tratamiento 1, tratamiento 2 y tratamiento 3. ¿Sí? Acá le vamos a poner número y que no sea desigual. ¿Sí? Ahora, eso no quedaría aquí. ¿Sí? Porque esto tiene que ser referencia justamente a la receta que estoy realizando, ¿no? Entonces por acá tendré que ponerle receta ID. ¿Y a quién está haciendo referencia este tratamiento? A este código, ¿cierto? Entonces, ahí tendría que ser. Vamos a copiar este formato, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos, digamos, en la segunda forma, en resumen. Hemos eliminado las columnas que se duplican. Estamos eliminando las filas que se duplican, ¿sí? De esta forma ya tenemos dos tablitas, ¿sí? Ahora, podemos ir ya identificando algunas entidades, ¿sí? Podemos ya ir identificando algunas entidades. ¿Cuáles podrían ser una que estuvimos ya hablando al inicio de este análisis? Quizás por ahí el paciente, ¿sí? Por aquí al doctor, ¿sí? Por acá el medicamento, ¿sí? Ahí está. Esa especialidad quizás lo vamos a detallar, ¿sí? Con una tabla que vamos a crear, ¿no? Pero con esta información, ahorita ya podemos tener identificadas tres entidades, ¿no? El paciente, el doctor y el medicamento, ¿sí? Ahora, al paciente podríamos quizás esta información que dice Juan Pérez, podríamos disgregar en un atributo adicional, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a poner de esta forma, ¿sí? Acá vamos a poner este paciente nombre, y acá le vamos a poner paciente apellido, ¿sí? Entonces acá va a ser Juan, y acá va a ser, pero es una entidad. Lo mismo quizás con doctor, ¿sí? Vamos a tener un nombre del doctor y vamos a tener un apellido del doctor. Entonces ahí va a ser María y acá será Becerra, ¿sí? Ahí ya podemos disgregar. En medicamento quizás también ya podríamos disgregar algo más, ¿sí? Por ejemplo, a ver, en algún laboratorio en especial, ¿no? A veces el doctor te dice, ¿sabes qué? Cómprate el levofloxacino, pero de tal marca, ¿sí? Algunos doctores, ¿no? Entonces quizás ahí podríamos poner laboratorio, se me ocurre, ejemplo, ahí está, ¿no? Bayer, ¿sí? Bayer también. Por ahí quizás, no sé, laboratorio Vago,
Aquí hay uno que es Laboratorios Portugal, ¿no? Me ocurre. ¿Sí? Pero fíjense que esta información es referente al medicamento, ¿cierto? Al medicamento, ¿sí? Miren, entonces en este análisis, a simple vista, ya podemos ver que por ahí tenemos como unas 5 tablitas, ¿sí? Una, dos, tres. Estos que van a quedar independientes va a ser una tabla y estos campitos que también están independientes también van a ser otra tabla, ¿sí? Entonces, en la segunda forma estamos quedando que estas tablas, ahí como vemos, ya tienen su primer IQ, ¿no? Una receta ID y un tratamiento ID, ¿sí? Vamos a separar estas tablitas, ¿sí? Vamos a empezar a disgregarlas. Es decir, podríamos ya ir aplicando la tercera forma que nos dice que los campos no deben depender de la clave primaria, ¿sí? Ahí ya tenemos identificado que estos campos no tienen por qué depender de esta clave receta, al igual que este y al igual que este, ¿sí? Entonces lo vamos a disgregar, ¿sí? Para aplicar esta tercera forma. Entonces vamos a poner acá tercera forma, ¿sí? A ver, ¿cómo quedaría entonces? Va a ver, vamos a sacar, por ejemplo, acá a una tabla pacientes, ¿sí? A ver, voy a poner acá pacientes, ¿sí? Y acá vamos a empezar a ponerle un código ID, ¿sí? Un paciente ID. Voy a copiar esto, ¿sí? Acá ya le voy a poner, ¿sí? Aquí le voy a poner un código, ¿sí? Ahora, acá tengo otra tabla que va a ser doctor, ¿sí? Doctores. Y este también va a tener su ID, ¿sí? Doc ID le voy a poner. Voy a copiar a este doctor. Y acá también le voy a poner un ID. Ahora también voy a extraer esta tablita. A ver, vamos a ponerlo para que no, de forma ordenada, vamos a bajarlo acá, ¿ya? Sí. Y acá voy a crear esta tablita, medicamentos, ¿sí? Medicamentos, medicamentos, ¿sí? Y acá también le voy a poner un ID, ¿sí? Voy a copiar todo esto. Y acá le pondré un código, ¿no? 1, 2, 3, ¿sí? Listo. Ahora voy por estas tablas, perdón, por estos campos independientes, ¿no? ¿Qué podría ser esto? Receta, ¿sí? Va a ser mi receta. Va a tener va a tener esto, va a tener una receta ID, va a tener em, el diagnóstico, ¿sí? Y la fecha, ¿sí? Ahí está. Entonces, ahí está mi tal independiente. A ver, vamos a bajar esto más aquí. ¿Ya? Ajá, así. Sí, receta, diagnóstico y fecha. Y aquí voy a crear mi tablita tratamiento.
Y voy a copiar esto de acá. Y este que también está solito. ¿Sí? Listo. Entonces, miren, aquí ya hemos identificado una entidad paciente, una entidad doctor, una entidad medicamento. Por acá tengo una entidad tratamiento y acá tengo una entidad receta. ¿Sí? Ahora, miren, esta receta, ¿sí? Si bien es cierto yo la he disgregado, pero la he disgregado en paciente y doctor. Pero estas tienen que hacer relación a mi receta. ¿Sí? Entonces, acá sería hacer relación al paciente 1 con el doctor 1. ¿Sí? Listo. Entonces, miren, en resumen, ¿sí? Podríamos resumir esas 5 formas en estos 3 pasos. Entonces, en repaso, lo que hemos hecho es eliminar las columnas duplicadas. ¿Sí? Hemos eliminado las columnas duplicadas. Segundo, hemos eliminado las filas duplicadas. ¿Sí? ¿De qué forma? Hemos dividido en 2 tablas. ¿Sí? Y fíjense que aquí hemos hecho referencia a mi receta ID. ¿Sí? Listo. Tercera forma. Estos campos no tienen que depender de mi clave ID. ¿Sí? Entonces tengo que preguntar. Paciente, ¿depende de receta? No. Doctor, ¿depende de receta? No. ¿Sí? Tratamiento, perdón, medicamento, ¿depende de tratamiento? No. Entonces, ya intuitivamente también hemos identificado estas tablitas. Paciente, doctor y medicamento. Hecho esto, estos campitos que están, digamos que solitarios, los junto y hacen una tabla, igual que acá, ¿no? Estos que también están solos, estos atributos, los junto y hacen otra tabla. Entonces, fíjense, hasta aquí de la información que Genial. ¿Se nos oye, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien? Marcos, Néstor, no sé si por ahí Liliana está. Sí, creo que se fue un poco el audio. Chicos, a ver, por ahí si tienen dudas o consultas, si tienen dudas y consultas, estamos atentos, chicos, al chat, no se preocupen. Creo que ocurrió algo con la Miss, no se preocupen, ¿ya? MetaID me dice, ¿con qué tabla hace referencia? Esteban, es la tabla de medicamentos era una tabla única, ¿no? Una tabla primaria en este caso, o principal, o maestra, le puedes decir. Es por eso que se llamaba el MetaID a otra tabla o se referenciaba en sí. Hacía referencia a los medicamentos, ¿no? Y su ID como tal, y aparte los otros campos que poseía. Ahora lo vemos, ¿sí? Pero a ver, chicos, creo que se va a conectar en un momento Liliana, no se preocupen, pero quisiera saber, pues, si tienen dudas o consultas. Me avisan, por favor. Por ahí también está Mariela, ¿qué tal? Pero justo estábamos ya por culminar el taller, no se preocupen. Hola Elvis, ¿qué tal? Hola chicos, Sí, ¿cómo están? ahí, por ahí José nos dice, la entidad laboratorio pudiera ser de traba independiente también, ¿no? Aquí, como dijo Liliana, su docente, la que nos estaba presentando, chicos, el taller, ¿se acuerdan que nos dijo que la base de datos como tal, ya, la base de datos como tal es la parte fundamental de cualquier sistema de información, ¿no? Jaime, José, muchos de ustedes tienen
planificado, tienen en mente pues el tema de crear, ¿no? Un producto, o tienen en mente un proyecto del trabajo, o necesitan pues especializarse en esto. Pero ¿cuál es el tema, no? La base de datos como tal, no se olviden, en el tema del desarrollo de software en sí, es pieza fundamental, porque en realidad cualquier tipo de aplicación, tanto sea una aplicación móvil, una aplicación web, una aplicación de escritorio, o cualquier tipo de aplicación como tal, ¿no? Necesita de una base de datos, porque nosotros regularmente cuando manejamos un tipo de aplicación, la data que se genera se tiene que almacenar en algún sitio, ¿verdad? Supongamos ustedes que utilizan aplicaciones como Facebook, como Instagram, ¿no? Por ahí Pinterest, y están revisando los memes, ¿no? Y dicen, ¿no? ¿Dónde se guardan pues los memes de Facebook que veo en Facebook de los gatitos o de los piolines, ¿no? Pues eso se gestiona en una base de datos. ¿Dónde se guarda los comentarios? Dirán, ¿no? Algunos, ¿no? Los comentarios como tal, pues que cuando yo quiero, no sé, revisar los comentarios de algún meme, ¿dónde se guarda eso? Pues en una base de datos, ¿no? Ahí se guarda la información relevante del comentario, supongamos, como puede ser el, el usuario, puede ser también la fecha, la hora, ¿no? Y un montón de cosas más, ¿verdad? ¿Puede repetir cómo se forma tal receta? A ver, vamos a esperar un momento a su docente, seguro por ahí ocurrió algo, no se preocupen, ¿ya? ¿El curso se enfoca en el modelamiento solamente o a la implementación de la base de datos? Ya, ahí está. A ver, yo voy a compartir de nuevo mi pantalla para las personas que tengan dudas y lo vamos a ir resolviendo también, ¿ya? Yo les voy a facilitar esa información, no se preocupen, se las facilito ahora. Sí, voy a compartir mi pantalla, me dan un momento y me avisan si lo ven, ¿ya? Ahora, como les había indicado, ¿no, chicos? El tema de la gestión de las bases de datos es fundamental para cualquier tipo de aplicación, ya sea una aplicación móvil, web, de escritorio o lo que fuere. Todo se maneja o todo llega o desemboca en lo que es una base de datos como tal, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el punto, no? Nosotros para crear una base de datos tenemos que pasar por varias etapas. Obviamente que si es que tienen experiencia o no la tienen, no va a haber problema porque todo es de forma escalonada, todo es de forma progresiva, ¿no? Profe, yo tengo experiencia gestionando una base de datos, o yo sé sobre SQL, yo sé sobre eso, genial. No, pero aquí en el bootcamp vamos a empezar desde cero, y las partes fundamentales para la construcción y la gestión de una base de datos parte o se basa en esto, ¿no? En el modelamiento. ¿Por qué? Porque regularmente las bases de datos, pues chicos, relacionales como tal, utilizan lo que son tablas, ¿no? Tablas utilizando columnas y filas, que son los registros, ¿no? Las relaciones que hay, y todo está envuelto, todo se utiliza a través de SQL, que es el lenguaje como tal para hacer las consultas o la gestión de los datos, ¿cierto? Entonces, en el bootcamp nosotros vamos a empezar desde cero, ¿ya? Así que no se preocupen tampoco. Aparte de eso, ya como habíamos visto en el contenido para las personas que tenían dudas, nosotros pues tenemos una semana cero, que es la introducción a bases de datos, ¿no? ¿Por qué son tan importantes? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué características hay? Y todo eso. Y luego vamos semana tras semana de forma progresiva y de forma práctica, obviamente, porque todo debe ser práctico, chicos, ¿ya? Vamos a ir viendo lo que nosotros tenemos con el tema de SQL y las bases de datos relacionales, porque vamos a empezar con esas, ¿no? Y vamos a ver el tema de MySQL, el modelamiento también, la programación con bases de datos, porque obviamente que se puede programar, ¿no? Se pueden hacer estructuras importantes para que nosotros podamos mejorar, o en este caso, la gestión de los datos como tal, la administración de las bases de datos en sí, eso es fundamental también. Luego vamos a ver Postgres, ¿no? Que es importante como gestor, es uno de los más utilizados. SQL Server, que es de Microsoft también. El de Oracle, que es otro gestor también importante. El despliegue, ¿no? Que es también, chicos, la parte también fundamental, ¿no? Porque no solo vamos a trabajar con bases de datos locales o en nuestros entornos de prueba, sino que también tenemos que hacer el despliegue en la nube. Así que eso también se va a lograr. Vamos a ver el tema de administración y un montón de cosas más, ¿ok? Eso es en estas primeras semanas. Y en las últimas 3 semanas como tal, se va a ver pues otro tipo de bases de datos. Una de las bases de datos más utilizadas también al día de hoy, que son las bases de datos no relacionales, el no SQL como dicen por ahí, ¿no? Donde se ven el tema de colecciones, documentos, cada documento tiene un campo. Acá se utiliza, chicos, lo que es MongoDB, y también se utiliza lo que es un poco de Firestore con Firebase, ¿no? De seguro por ahí han escuchado sobre estas tecnologías también.
¿Listo? No sé si tienen dudas o consultas, por favor. ¿Sí? A ver. Dudas y consultas, chicos. En sí hay muchos temas que se van a ver, ¿ya? Pero como les he indicado, todo es de forma progresiva, ¿no? No es que vamos a iniciar de frente con SQL y vamos a hacer todo directamente, ¿no? Todo va a ser de forma progresiva, chicos, con ejemplos bastante claros y con ejemplos también que puedan ustedes aplicar día con día, ¿no? Claro, ¿no? En sí, Wilfredo, tú puedes aplicar en bases de datos con Mongo o no SQLs cualquier tipo de datos o cualquier tipo de estructura que tú necesites guardar como tal. Todo va a depender mucho de cómo tú estructures tu base de datos con no SQL o no relacional en MongoDB, ¿no? El modelamiento lo pasaremos en cada base de datos. Pues sí, regularmente ustedes van a poder, pues chicos, modelar la base de datos y luego pues pasarla con lo que es la herramienta o el gestor como tal, ¿no? Claro, ustedes van a ver, chicos, tanto la administración como la programación como tal, porque SQL en sí es un lenguaje muy potente y como les he indicado, chicos, las bases de datos pues es el pilar de casi todos los sistemas de información, ¿no? Porque ¿quién no guarda información? ¿Quién no gestiona la data en sí? ¿Ok? ¿Listo? Sí, chicos, no sé si tienen dudas o consultas, por favor. Y quisiera exportarlo, Wilfredo. ¿En qué sentido lo quieres exportar? ¿Quieres exportar la información, no sé, en un Excel, en un SVC? A explotarlo. Ah, también, si es que tienen bases de datos, explotarlo. A explorarlo, explotarlo, dice, ¿no? Pues bueno, si es que ustedes ya tienen bases de datos o tienen ya un tema de conocimientos previos o quieren de esta forma mejorar lo que ya saben, chicos, bienvenidos sean, ¿no? Porque acá vamos a ver conceptos muy claros, muy precisos y obviamente que ustedes pueden ahondar sin ningún inconveniente. Y para las personas que ya tengan más experiencia o que estén trabajando en esto, pues va a ser más sencillo, pero obviamente que lo vamos a enfocar a mejorar varias cosas porque nosotros, pues chicos, vamos a especializarnos en esto. ¿Ok? No sé si tienen más dudas o más consultas. Por ahí creo que estaba Mariela. ¿Qué tal, Mariela? ¿Estás? ¿Sí? Hola Elvis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sí, por ahí, a ver, un momento, Mariela. Por ahí, De repente aprovechamos sí, a ver, por ahí informando a Wilson los me comenta, chicos. ¿no? Él será usando una base de datos con, pues vamos a utilizar, chicos, las que hemos visto, vamos a trabajar más con Postgres, con MySQL. En sí, el gestor va a depender mucho también de lo que ustedes necesiten, ¿ya? Pero igual, chicos, no se preocupen. Sí, vi que se llevaría diferentes motores de bases de datos, sí, se van a llevar distintos motores de bases de datos como tal. También van a utilizar Docker en ese caso. Lilian, ¿estamos por ahí? Sí, a ver. Sí, chicos, disculpen, se cayó aquí un rato el internet, pero ya, estoy de vuelta. Sí, justo ya les había indicado a los chicos que estábamos viendo esa parte, le está dando el acercamiento. No sé si hay algo más que quieras añadir, Liliana, por ahí. Sí, bueno, que no se preocupen, chicos, que todo lo que ustedes están ahí preguntando y viendo, sí se va a analizar en este bootcamp, ¿no? Em, con cada gestor se va a ir todo lo que se analiza con MySQL, el modelamiento, la parte de administración, la parte de seguridad, la parte de programación, lo vamos a ver con cada gestor de base de datos. El modelamiento, vamos a usar uno de ejemplo por cada, como les comentaba al inicio, no sé, un sistema de matrículas, un sistema para la parte de registro de pacientes, atención, ¿sí? No necesariamente nos vamos a dedicar en uno solo, ¿sí? Si ustedes desean o tienen pensado que comencemos a analizar una base de datos en especial, sí, comenzamos a analizar y que sea también de provecho para todos también, ¿no? Para todos sus compañeros, ¿no? Entonces, ¿se va a usar Docker? Sí, sí se va a usar Docker en la parte de despliegue. Vamos a ver una parte. Se va a llegar a ver PLSQL.
Claro, toda la parte de programación. En todos los gestores vamos a ver la parte de programación. En Oracle, en SQL, en Postgres, en MySQL, vamos a ver la parte de programación. La parte de administración de base de datos, bueno, ustedes saben que mm, toma bastante tiempo digamos, cada tema, ¿no? Pero en la malla que estamos teniendo vamos a ver la parte, como les comentaba, de el tema de backups, de restauración de base de datos, la parte de seguridad, la parte de despliegue, ¿sí? Esa parte en lo que es la administración de base de datos. ¿Sí? No sé si quieren preguntar algo más, chicos. Listo, listo. Liliana, muchas gracias. A ver si por ahí tiene más dudas o más consultas, chicos. Estamos atentos. Por ahí también está el tema de Mariela. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Estamos por ahí? Sí, sí, Elvis, aquí Listo, estoy. Mariela, sí, a ver. A ver, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo está profesora Liliana? Espero que todos se encuentren muy bien. Bien, y les voy a explicar un poquito cuándo iniciamos, cuál es la inversión, el descuento súper especial por participar el día de hoy en el taller, ¿no? Y entre otros detalles también, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos un inicio que sería para el siguiente miércoles 29 de noviembre. Es un bootcamp de 3 meses, pero es muy completo, ¿no? Como ya la profesora lo ha mencionado, vamos a finalizar con un proyecto o dentro del bootcamp se va a desarrollar un proyecto. Aquí, como pueden ver, la fecha de inicio es el día miércoles 29 de noviembre. El tiempo o duración del bootcamp es de 3 meses, 12 semanas y 150 horas académicas, ¿ya? La modalidad es 100% online, clases en vivo, en tiempo real, donde ustedes pueden interactuar con el docente. Las clases, claro, siempre quedan grabadas y se las comparten para un repaso también. En cuanto al horario, tenemos el horario de lunes, miércoles y viernes, ¿ya? Lunes, miércoles y viernes se tienen que conectar a través de la plataforma Cisco Webex de 7 de la noche hasta las 11 de la noche, ¿sí? En la siguiente imagen vamos a poder ver lo que tenemos para ustedes, ya que el precio de lista o el precio normal o precio regular es de 1.500 soles y se fracciona en 3 cuotas de 600. Ahora, para este inicio o la última ejecución de database, que sería en noviembre, tenemos el precio al contado de 1.125 soles, como también pueden pagar en 3 cuotas de 450 soles. ¿Sí? No hay un costo de matrícula. Pueden reservar su vacante con el pago de la primera cuota, que es 450 soles. La segunda cuota les corresponde fines de diciembre, la tercera y última fines de enero. Solo 3 cuotas, no hay costo de matrícula. El valor de las cuotas se respeta. Ahora, estoy dejando aquí mi número de celular, número de WhatsApp. Me pueden escribir por WhatsApp, me pueden llamar en este momento. Me encuentro conectada ahorita y me escriben al 988-639-829. También me pueden enviar un correo a menriquez@texu.edu.pe y también indicarles que la inversión del bootcamp ya incluye el certificado digital a nombre de Código y a nombre de TechSoup, ¿ya? Y en la parte posterior del certificado figuran los módulos que has desarrollado dentro del bootcamp de database, las horas y tu promedio final, ¿no? Entonces pueden pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, al contado o en cuotas. Bien, me escriben y me dice Mariela, mira, participé el día de hoy en el taller y quiero pagar, quiero reservar mi vacante con el pago de la primera cuota de 450. De inmediato te comparto el link para que realices el pago con tu tarjeta de crédito o de débito. Bien, entonces no sé si hay alguna consulta Genial, adicional, Elvis. por ahí Mariela dice que le compartas por favor tu número de nuevo, aunque esté en pantalla, puedes pasárselo por el chat para Sí, que los lo chicos paso. ya se estén comunicando contigo. ¿Listo? Lo paso en este momento. Aquí está. Ya está. No sé si lo pueden ver. Genial, ahí está. Listo, Aquí está. chicos. En sí, en el curso vamos a ver un montón de cosas. Simplemente esto ha sido un pequeño bosquejo de algunos temas en particular que son importantes también. Pero a ver, ¿sí? Espero que lo hayan pasado bien. Espero que hayan aprendido un poquito más.
¿ya? La grabación va a estar por Facebook, no se preocupen, lo van a poder revisar sin ningún problema, ¿ok? Entonces, chicos, espero que en verdad haya sido de su agrado. Luego nos vamos a ver en otros talleres que vamos a seguir preparando para ustedes, ¿listo? Igual ahí queda el número, perdón, de Mariela, con la cual ustedes pueden comunicarse sin ningún problema. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Listo, Ronaldo? ¿Listo, Mariela? Genial, George. Genial, Luis. Muchas gracias, Liliana. Nos vemos en clases, Gracias, chicos. Nos Henry. vemos en clases. Cuídense un Gracias, montón. Liliana. Hasta luego. Chao, chao. Hola a todos, nos esperamos en el bootcamp. Chao, chicos.